Estamos en el capítulo 17. Hoy vamos a estudiar del versículo 10 al versículo 14. Hechos 17, 10, 14. He titulado el sermón de esta mañana, y estos eran más nobles. Y estos eran más nobles. Así he titulado el sermón. Como un pequeño contexto, ¿verdad? De la semana pasada, recordemos, ¿verdad?, que Pablo estaba en Tesalónica, había llegado el equipo, ¿verdad?, de misioneros a Tesalónica, estaban predicando, como bien lo hacía Pablo, llegaba primero a la sinagoga de los judíos, ¿verdad?, predicaba a ellos y posteriormente se expandía a los gentiles del área. Recordemos que según lo que vimos la semana pasada, algunos de ellos creyeron, pero, ¿verdad?, otros empezaron a alborotar al pueblo, y se refirieron a ellos como que estos eran los que trastornan el mundo entero. ¿Se acuerdan eso? ¿Verdad? Que se refirieron a Pablo y a sus compañeros como los que trastornan al pueblo, llegan y sujetan a Jasón, que es donde ellos están hospedando, los llevan ahí ante las autoridades, les dicen, mire, estos son, ¿verdad?, los que trastornan al pueblo, refiriéndose a Pablo y a los misioneros, y le dicen, y Jasón los ha recibido, y además ellos contravienen los decretos de César. ¿Por qué? Porque tienen otro rey, y ese rey es Jesús. ¿Se acuerdan? Todo eso es importante que lo tengamos en mente. Entonces recuerden que estos vagos, ¿verdad?, porque dice que eran unos ociosos que habían juntado para que fueran contra ellos, vienen y alborotan ahí, y al final a Jasón y a los que habían capturado les piden una fianza, los dejan salir, pero se le piden a Pablo y a los compañeros que por favor salgan de la ciudad. Entonces, estamos en esa parte, ya donde ellos van a salir de Tesalónica, y vamos a estar leyendo los versículos del 10 al 14. Mantengan el pasaje abierto para que estemos yendo constantemente. Hoy es un mensaje en un párrafo muy pequeñito de la palabra del Señor, pero sí quería destacar lo que se nos dice ahí. Dice versículos 10 al 14. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Entonces, vamos, de noche los sacan de Tesalónica hacia Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Gloria a Dios por su palabra. Entonces, ya les hice este recuento de lo que había pasado en Tesalónica. Entonces, Pablo y Silas llevaban como una vía, que era la vía principal, que se conoce como la vía Ignatia, ¿verdad?, que es la que se dirigía hacia Roma. Entonces, con este cambio hacia Berea, abandonan esa vía que estaban llevando. Esta era la principal ruta terrestre, como les digo, hacia Roma. Se ha sugerido que Pablo pudo haber considerado la idea de tomarse esta ruta hacia Roma, incluso en ese punto de su carrera misionera. O sea, como que Pablo podía tener en mente el ir caminando hacia Roma desde ese momento. Y esto se ha pensado por lo que dice Romanos 15:22. En Romanos 15:22 Pablo dice esto: visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Entonces, Pablo había intentado ir a Roma y muchas veces se le había impedido llegar hasta Roma. Entonces, digamos que algunos estudiosos han pensado que esa era la intención de que él llevara esa vía en la carrera misionera que tenían hasta ese momento. Lo cierto es que Pablo se dirigió en esa ocasión en otra dirección que está al sureste, es Berea, el lugar donde él va a llegar, y eso está lejos de la vía principal. Versículo 10 nos dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Berea está a 80 kilómetros de Tesalónica, 80 kilómetros. Y digamos que eso a pie es como una caminada de 3 días. Es lo que les tomó a ellos recorrer esos 80 kilómetros. Era la ciudad más importante de esa región y tenía una población considerable. El viaje desde Tesalónica comenzó de noche y fue una partida
apresurada. ¿Por qué? Porque recuerden que tenemos estos alborotadores que están contra los misioneros. Vean que dice ahí que el versículo 1, y estos detalles es importante que los tengamos, nos dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas. Ahí se nos está quedando alguien, ¿verdad? En el camino. Entonces, no se sabe en este momento, Timoteo no los está acompañando en esta parte del viaje. Ahorita les doy una explicación de eso. El Señor les permite tener un respiro de esas persecuciones al llegar a Berea. Y exactamente Pablo hace lo mismo que ha hecho en otras ocasiones, que es la primera predicación la va a dar en la sinagoga. La sinagoga, recuerden que es el lugar donde se reunían los judíos a estudiar la palabra del Señor. Entonces Pablo va a ir a la sinagoga y va a estar enseñando en la sinagoga. Pablo tenía una gran carga por sus hermanos, ¿verdad? Judíos. O sea, él no dejó de anhelar que el Señor salvara a sus hermanos que por nacionalidad, ¿verdad? Compartían la nacionalidad. Eso él lo dijo en Romanos 10:1. Él dice: ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Él le predicaba a sus hermanos. Él amaba y sentía gran compasión por sus hermanos judíos, aunque había sido duramente perseguido por ellos. Pero también él no dejaba de predicarles el evangelio, la buena noticia de que Jesús era el Mesías prometido de las Escrituras. Recordemos que eso fue lo que precisamente Pablo estaba discutiendo con los judíos de Tesalónica. Pablo, recuerden que en la predicación de la semana pasada les dije, hizo tres cosas. Uno, les abrió las Escrituras. Fue lo primero que él hizo. Después de que les abre las Escrituras, les demuestra con las Escrituras que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar. ¿Por qué? Porque la mentalidad judía no tenía claro eso. Ellos no veían un Mesías que tenía que padecer, ellos veían un Mesías que era un libertador político, un hombre fuerte que los iba a liberar del yugo de esclavitud en el que ellos estaban. Pero Pablo les demuestra que la Biblia, obviamente, porque lo que tenían en el Antiguo Testamento, les demuestra que ya las profecías decían que ese Mesías tenía que padecer. Y tercero, les demuestra que ese Mesías prometido es Jesús. Esas son las tres cosas que Pablo les demuestra. Entonces les da el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? No podemos cansar de decir eso. El Evangelio es la buena noticia. La buena noticia de que en Jesucristo hay salvación. La mala noticia, ¿cuál es? De que usted está perdido sin Cristo. Usted está perdido, está muerto en sus delitos y pecados. Y no hay nada que le pueda dar vida sino solo la gracia de nuestro Señor. Y es solo en Jesucristo que podemos presentarnos justos delante de Dios y decir: Señor, sálvame, sálvame porque yo no tengo nada que ofrecerte. Y es la justicia de Cristo la cual nos es aplicada a nosotros, nos es imputada a nosotros. La vida justa que Cristo vivió, la vida perfecta que Él vivió en total apego a la ley, es como si nosotros lo hubiéramos vivido. Y la muerte que Él murió en la cruz del Calvario, ese castigo que el Señor hizo caer sobre Él, es como si nosotros lo hubiéramos recibido. Lo que nosotros teníamos que haber recibido, lo recibió Él. Él pagó el altísimo precio de su sangre por nuestra redención. Pero esa es la buena noticia, que en Cristo hay salvación. Él ya lo hizo todo. No hay nada que nosotros podamos hacer. Y ese mismo Cristo no se quedó ahí muerto. Ciertamente fue sepultado y al tercer día resucitó. Y no solo resucitó, sino que luego fue visto por muchos testigos que después van a escribir la palabra del Señor. Porque empezaron a predicarlo. Ahora cantábamos: gracias por esos apóstoles, gracias por todos que nos diste, que escribieron el texto bíblico. Esos testigos que fueron y dijeron: nosotros vimos a Cristo resucitado. Y después fue llevado al cielo, ascendió al cielo, a donde está ahorita sentado a la diestra del Padre, esperando venir por su iglesia, esperando venir a culminar ya todo. Y por eso es que los cristianos anhelamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la esperamos. Espero que la estemos esperando. Que podamos decir: ven, Señor Jesús. Este evangelio se lo predicaba Pablo a los judíos y les decía: vean, ese Mesías está en las Escrituras. Y ven que las Escrituras dice que tenía que padecer. Y ese Mesías que padeció es Jesús. En una ciudad tras otra, los cristianos judíos, los judíos que se convertían, empezaron a ser el núcleo
de la iglesia de este lugar, y Berea no va a ser la excepción. Vamos a ver, como les dije, no está claro si Timoteo estaba con Pablo y Silas en este momento, probablemente estaba predicando en Filipos, eso es lo que se ha asumido. Y más adelante vamos a ver, si no lo vemos hoy, lo vamos a ver la semana próxima, él se les va a unir en la predicación en Atenas, que es lo que vamos a estar viendo la próxima semana. Esa predicación de Pablo en Atenas, que está sumamente interesante. Sin duda, el proceso de predicación era casi idéntico en Tesalónica y en Berea. La sinagoga, los gentiles, alborotadores, ven siendo parecido, pero va a haber algo que distingue Berea con respecto a Tesalónica. Y es lo que vamos a ver ahorita en el versículo 11. Vean lo que dice el versículo 11. Leamos desde el 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos, ¿quiénes estos? Los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Al llegar a la ciudad comenzaron a dar testimonio en la sinagoga como lo habían hecho en Tesalónica. Sin embargo, los judíos de Berea eran diferentes a los judíos de Tesalónica. Y aquí quiero ir aclarando algunas cosas. Vean que hay veces medio leemos los pasajes y la gente los cita y dice así, hay que ser como la iglesia de Berea, que eran, Pablo llegaba y predicaba ahí, todos iban a las casas a revisar si lo que Pablo predicaba era cierto. Vean que el contexto es que aquí Pablo no está predicando en la iglesia. Pablo está en una sinagoga de los judíos. Y los que son diferentes a los otros son estos judíos que están en la sinagoga de Berea con respecto a los judíos que están en Tesalónica. Ciertamente vamos a aprender mucho de lo que hicieron estos judíos, que es algo muy bueno. Y como iglesia tenemos que imitarlo. Pero tenemos que tener cuidado cuando tenemos una preconcepción, ¿verdad? A veces nos hacemos la historia en nuestra mente porque no son pocos los creyentes que he escuchado diciendo, sí, como la iglesia en Berea. Y si ustedes ven, no, aquí no hay una iglesia en Berea todavía. Está empezando a predicarse el evangelio. Apenas Pablo está empezando a predicar el evangelio en la sinagoga en Berea. Lucas los describe como más nobles. Él dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Usó una palabra en el griego, los que les gusta apuntar es eugenesteros, así se dice, eugenesteros en griego, que originalmente significaba nobleza, era como un tipo de título nobiliario, digámoslo así, pero que llega a tener una connotación más general de ser una persona abierta, una persona tolerante, una persona generosa, que eran propios de una buena crianza. Entonces, la persona noble actúa siempre con buena fe, eso es lo que se está entendiendo, y no se asemeja, no se maneja con una doble intención. Entonces, lo que tenemos acá son judíos que con respeto escucharon a Pablo. No llegaron con una actitud contenciosa, no llegaron con una actitud de ver en qué se equivocaba Pablo para ver qué le tiro en este momento. Le escucharon, le prestaron atención como le prestaría usted atención a un maestro secular. Aunque usted, digamos, no esté realmente muy interesado en la materia, pero tiene el respeto de escuchar a la persona que está exponiendo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Los judíos de Berea, a diferencia de los de Tesalónica, tenían un corazón más dócil, un corazón más sencillo, un corazón humilde, un corazón abierto. Y aquí quiero recalcar la siguiente característica: un corazón dispuesto para ser enseñado. Un corazón dispuesto para ser enseñado. Qué difícil es que usted trate de aprender algo, o que realmente aprenda algo, si usted no llega con una actitud humilde a escuchar a la persona que está enseñando lo que está exponiendo. Si usted no llega dispuesto a ser enseñado. Y es que esa es una cuestión que afecta mucho. Hay personas que no tienen apertura a ser enseñados, que creen que llegan sabiendo ya todo. Tienen una idea preconcebida y más bien mi finalidad es ver en qué texto el que está hablando para ver en qué se equivoca. Y así una persona no va a lograr ser enseñado. Nunca. Era gente que le gustaba aprender. Es aquí, mis hermanos, donde entonces esta característica empieza a mostrar la diferencia de los judíos de Tesalónica versus los judíos de Berea.
Esto fue claramente evidente en su disposición a tomar en serio la exposición de Pablo. O sea, le dieron su lugar, le dieron tiempo a que expusiera su punto a Pablo. Por ejemplo, aquí, bueno, Reina Valera dice, recibieron la palabra del Señor con toda solicitud, dice. Pero a veces leemos esas palabras y no entendemos qué quiere decir eso. Porque una solicitud para uno es cuando se llena algo y solicita algo. Entonces no es una palabra que usemos mucho. Sí, la recibieron con solicitud, pero no nos profundiza eso qué es. La Nueva Versión Internacional la traduce de modo que recibieron el mensaje con toda avidez. Tampoco nos ayuda mucho, con avidez. Y la Reina Valera Contemporánea dice, pues recibieron la palabra con mucha atención. Con mucha atención. ¿Ven qué interesante? La Concordancia Mundial, el diccionario griego, ahí lo consulté para ver qué era el solicitud, cómo lo traduce, y lo traduce como una buena disposición. Buena disposición, una buena voluntad. Creo que fue Sergio el que pasó, y vea lo que hace el Señor, ¿verdad? Porque todo lo hace. Sergio pasó un extracto del pastor Sugel Michelén, hablando de este tema. No habíamos conversado, Sergio y yo, de esto. Y él hablaba de eso, ¿verdad? De cómo hay que orar que el Señor, ¿verdad? El pastor, ¿verdad? Pueda predicar bien la palabra de Dios, pero cómo tengo yo que orar también de llegar yo con una buena disposición de aprender la palabra del Señor. ¿Cuál es mi actitud a la hora de presentarme aquí a escuchar? Vamos a ver David ahí que dice, ya yo me leí 3 veces primero de Samuel, entonces vamos a ver qué cae, porque lo primero que David, lo primero que diga lo apunto y ahí se lo hago ver de que yo sé más que él. Entonces tengamos mucho cuidado con eso, porque eso pasa en las iglesias. ¿Se equivocan los que estamos aquí al frente? Por supuesto, mis hermanos, por supuesto, somos hombres falibles. Por eso es que mi oración es que el Señor nos libre de errores. El Señor ha puesto un tesoro precioso en vasos de barro, ¿para qué? Para que la gloria sea enteramente para Él. Pero a Él le plació que fuera así. Créanme que los hermanos que exponemos la palabra del Señor destinamos una enorme cantidad de tiempo en nuestra semana estudiando para tratar de honrar el nombre del Señor lo más que podamos. Porque nos da terror predicar algo que no sea la palabra del Señor. Pero entonces se requiere no solo la disposición del que está aquí predicando, sino que requerimos que los que están ahí escuchando vengan con ganas de aprender. Vengan a decir, ¿qué me va a enseñar el Señor hoy a mí? ¿Qué bendición lo que aprendí hoy? ¿Cuál es nuestra actitud? Y esta era la nobleza de los judíos de Berea. Llegaron con buena disposición a escuchar a Pablo. Llegaron con buena disposición, buena voluntad, solicitud. Pero ven qué interesante que esto de que eran más nobles se compone de dos cosas. Hicieron eso, llegaron de buena gana a escuchar, pero también llegaron después a confirmar en su semana, porque eso es lo que vamos a ver. No fue una cosa que el siguiente sábado siguieron estudiando. Dice, ellos no aceptaron la exposición de Pablo al pie de la letra, o sea, la respetaron lo que Pablo expuso, sin embargo, examinaron la escritura por su cuenta. Se fueron a examinar para ver si realmente lo que Pablo les estaba enseñando era de verdad, tenía sustento bíblico. ¿Qué les estaba enseñando Pablo? Asumimos que lo mismo que les dijo a los tesalonicenses, que el Mesías tenía que padecer. Entonces, ese no era un argumento que manejaran al dedillo los judíos. Ellos no tenían como algo así como a flor de piel que el hecho de que el Mesías tenía que padecer, a pesar de lo que Isaías describe. Pero ellos no partían de que el Mesías tenía que padecer. Entonces dicen, ¿será cierto? Y vamos a ver en la casa, y a estudiar con calma, a ver si el Mesías tenía que padecer. Y entonces, ya una vez que entendían eso, a ver si ese Mesías que se describe ahí, efectivamente podía ser Jesús. Según prediqué la semana pasada en Hechos 17:3, recuerden que lo que estaba haciendo Pablo era que les declaraba y exponía por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien él predicaba, decía Pablo, es el Cristo. Eso es lo que los judíos se iban a sus casas para ver si era cierto. Escucharon a Pablo con respeto, lo escucharon atentos a ver que estaba
La actitud no era, vamos a ver qué buscamos para refutar a lo que acaba de decir Pablo. Vamos a ver, no, escucharon queriendo aprender algo. Ahora, esta no fue una investigación superficial, ni solamente el siguiente servicio que habría, ¿verdad? El próximo sábado en la sinagoga, sino que dice el versículo, leamos nuevamente, que hay veces nos van esos detalles. Dice el versículo 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando ¿cuándo? Cada día, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ven que fue algo que aquello que llevó Pablo lo tomaron con tanta gana, y vamos a ver cada día revisando a ver si esto que Pablo les había dicho era así. Eso, mis hermanos, como cuando muchos de nosotros veníamos de otros contextos y el Señor, por su misericordia, nos muestra que la salvación es de Él. Y que Él tiene misericordia del que tiene misericordia, y que Él se compadece del que Él quiera compadecerse. Así que no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. No, mire, no, vamos a escuchar con atención. Y vamos a ir a la palabra de Dios a ver qué me dice, a ver si esto que me están predicando es bíblico o no es bíblico. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Probablemente organizaron estudios, ¿verdad?, durante la semana en sus hogares, no lo sabemos, pero ahí dice que cada día estaban estudiando. Estudiaban con detenimiento para ver si este Jesús que Pablo predicaba era realmente el Cristo. Tal análisis de las Escrituras sin duda daría fruto. No es de extrañar que tantos grupos contemporáneos de estudio bíblico, ¿cómo les ponen? Bereanos. Muchos ustedes ven, colegio bereano, estudio bíblico, berea, iglesia, ¿verdad? Berea. ¿Por qué? Porque la gente, ¿verdad?, toma estas características de la nobleza de escuchar la palabra y de escudriñar profundamente la palabra del Señor como algo muy bueno, lo que es ciertamente, sí es muy bueno. Lo que tenemos que tener cuidado es que esto lo estaban haciendo judíos en una sinagoga, ¿verdad?, que no era la iglesia en Berea la que tenía esta práctica. Para que tengamos también un contexto correcto de cuando citamos la palabra del Señor. Estos judíos estaban decididos a descubrir si lo que Pablo decía era realmente cierto. Si la interpretación cristiana que el apóstol estaba dando a las escrituras del Antiguo Testamento era la verdadera. No llegaron a creer el Evangelio rápidamente, pues eran escépticos. Y si no hubieran sido escépticos, nos van a buscar, ¿verdad? Entonces ellos escuchan, pero no están creyendo y quieren revisar bien las escrituras. Pero su escepticismo muy acompañado de una firme ansiedad por descubrir. Y como vimos, manteniendo un corazón dócil, un corazón sencillo, humilde, abierto y principalmente dispuesto a ser enseñado. Mis hermanos, si hay algo que usted se lleva esta mañana en el corazón para analizarse usted mismo, es analizarse si usted está siendo dispuesto o está dispuesto a ser enseñado. Si usted viene con una actitud enseñable, si usted viene con una actitud donde usted dice, Señor, gracias por los hermanos que has puesto en esta iglesia para exponer tu palabra, guíalos, ayúdalos, son hombres falibles, tienen, Señor, limitaciones, pero la gloria es para ti, Señor, nada más, porque a ti te plació usar hombres débiles para que la gloria sea únicamente para ti. Versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos. Vean qué interesante, ¿verdad? Dice, este proceso dio fruto. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Viene y hay fruto de la predicación del Evangelio ahí en Berea. Los judíos de Berea, que eran de carácter más noble, vimos, y muchos de ellos comprobaron por sí mismos la veracidad de las afirmaciones de Pablo, siendo ese el medio que Dios usó para que creyeran. Muchos griegos también creyeron. Los griegos, recuerden que aquí es sinónimo de los gentiles, ¿verdad?, los que no eran judíos, los que estaban ahí en esa zona. Muchos griegos también creyeron, no solo hombres, sino también mujeres macedonias. Recuerden que todavía ahí estamos en Macedonia, prominentes. Dice que eran mujeres prominentes, al igual que lo que vimos en Tesalónica. Algunos de ellos podrían haber sido temerosos de Dios. Recuerden quiénes eran esos temerosos de Dios, ¿verdad? Eran los gentiles que gustaban de la religión judía, pero no se habían convertido al judaísmo. No se circuncidaban y no guardaban las leyes dietéticas, como el caso de Cornelio, ¿verdad? Porque muchas veces se leen esos pasajes y creen que Cornelio era creyente porque dice que era temeroso de Dios. No, era un hombre que gustaba de la religión judía.
Se podría suponer que Pablo no descuidaría su testimonio a los gentiles de origen pagano, especialmente en una situación como la de Berea, donde la sinagoga estaba inusualmente receptiva a su mensaje y donde las mujeres tenían mentes y corazones abiertos al mensaje del Evangelio. Estas condiciones contribuyeron a crear una revelación de la gloria y la belleza del Evangelio. Los habitantes de Berea escucharon el Evangelio y como resultado muchos creyeron. Esa es la bendición, pero vean lo que dice el versículo 13. Cuando los judíos de Tesalónica, o sea, de los que habían alborotado y todo, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá. O sea, hicieron la caminata de los 80 kilómetros. Se dan cuenta de lo que está pasando en Berea y se van de Tesalónica a Berea. Y dicen, y también alborotaron a las multitudes. Vean lo que está pasando. Está el Señor bendiciendo Berea, está predicando Pablo el Evangelio y todo. Se dan cuenta de lo de allá, lo que está pasando, entonces se vienen para acá a alborotar también esta ciudad. Incluso los judíos incrédulos de Berea eran más nobles, ya que no interferían con Pablo ni con los demás. Vean que el bochinche no lo arman los judíos de Berea. Tienen que venir los de Tesalónica a armar el problema. Ellos fueron los que vinieron a alborotar por la predicación que se está dando en Berea. La situación ideal no duró para siempre. Pronto la rompieron algunos judíos malhumorados e incrédulos de Tesalónica, quienes se enfurecieron al enterarse de los éxitos de Pablo en Berea. Marcharon 80 kilómetros por el camino, empeñados en silenciar la predicación de Pablo, decididos a repetir la táctica que había tenido tanto éxito en Tesalónica, hacer un motín. Recuerden que en Tesalónica eso fue lo que hicieron. Reunieron a vagabundos, ¿verdad? Ociosos, dice ahí, que empezaron a hacer un problema y decir, estos son los que trastornan el mundo entero. Y además, no creen en los decretos de César. ¿Por qué? Porque ellos tienen otro rey y le llaman Jesús. Esa era la acusación que les habían hecho en Tesalónica. Ahora, entendamos, mis hermanos, que el enemigo de toda justicia y de toda paz no parará de perseguir a los que son agentes del Evangelio. La persecución siempre la tendremos latente. Vean que estaba yendo bien la predicación ahí y tiene que venir a hacer disturbio en Berea. La proclamación del Evangelio en estos primeros años no avanzaba sin la persecución. ¿Cómo fue que se da el surgimiento de la iglesia en Antioquía? No se olviden de estas cosas. Recuerden que el Señor usó la persecución que se dio después de la muerte de Esteban para que los fueran esparcidos muchos de la iglesia en Jerusalén a otras latitudes. Y en esa expansión, en esa huida, algunos de los hermanos de Jerusalén que estaban huyendo empiezan a hablarle a gentiles que están en Antioquía. Surge la iglesia en Antioquía. El Señor ha usado la persecución históricamente para que el Evangelio vaya avanzando. Y aquí lo estamos viendo. La proclamación del Evangelio en esos primeros años no avanzaba sin la persecución. Donde moría un creyente, decía la gente, ahí nacía una obra de Dios. Muchas veces, ¿verdad? Nos pintan un cristianismo de mucho éxito, ¿verdad? Que todo va a salir bien, que usted va a prosperar y que todo en su vida va a arreglarse y todo va a ser color de rosa. Mientras que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vean que me encontré una cita de Tertuliano. Tertuliano es uno de los padres de la iglesia, ¿verdad? Del siglo II. Y Tertuliano decía lo siguiente: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Con el dolor, no se nos puede olvidar el castigo que no hace mucho de lo que estamos en este pasaje, habían sufrido Pablo y Silas. Las varas con las que los golpearon. Recuerden siempre el dibujito que les mandé, ¿verdad? Esas varas con las que los golpearon. Sus pies en el cepo. Y ahí están estos hombres predicando la palabra del Señor. Estos judíos malvados que vienen de Tesalónica incitan a las multitudes de la ciudad contra Pablo, evidentemente no a los judíos de la ciudad, sino a la población gentil en general, ¿verdad? Son los que están alborotando, tal como lo habían hecho en Tesalónica. Evidentemente esta vez el ataque principal fue contra Pablo, que era el principal predicador de la palabra, ya que Silas y Timoteo no tuvieron que irse de la ciudad. Vean lo que dice el 14. Le damos un momentito. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo. Ven que no están nosotros. Enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí.
Entonces el ataque era directamente contra Pablo. Ahora, pregunto, ¿cómo se enteraron los de Tesalónica que estaba pasando esa bendición en Berea? ¿Cómo se enteraron? Esa es una pregunta que se hace mucho, ¿verdad? No hay internet, no hay... ¿Cómo supieron lo que estaba pasando en Berea? Entonces dicen algunos de los comentaristas, dice quizás el que siente testimonio de los creyentes bereanos llegó hasta Tesalónica, o quizás algún alborotador llevó el mensaje a sus amigos de Tesalónica. Recuerden que cuando el Señor Jesús resucita a Lázaro, después de 4 días de muerto, muchos creen, o sea, muchos ven ese milagro y creen que Jesús es ese Mesías que está prometido en el Antiguo Testamento, que estaban esperando. Como Simeón, ¿verdad? Cuando él dice, este es el que estaba, esta es la gloria de Israel. Luz, aún para los gentiles. Este es. Entonces cuando ellos ven que el Señor resucita a Lázaro, dicen que este es el Cristo. Pero hay otros que no. Ven que resucita a Lázaro y van y le dicen a los alguaciles que ahí está Cristo para que lo lleguen a arrestar. Dos grupos de personas viendo lo mismo y los dos reaccionan distinto. Puede ser que un alborotador fuera. Recuerden que Satanás tiene sus misioneros y están bastante ocupados. Satanás tiene gente trabajando para él. Dice 2 Corintios 11, 13 a 15, dice, porque estos son falsos apóstoles, cuando estaba hablando de los falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, dice Pablo, hablando de las personas que sirven al enemigo, sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hay gente haciendo maldad. La iglesia va a ser atacada incluso por gente que creemos o que se autodenominan ellos cristianos. ¿Qué habían oído estos judíos que los enfurecía tanto contra Pablo? ¿Qué era lo que les causaba tanto odio? Y lo que ellos escucharon fue el Evangelio. Es el Evangelio, es lo que vimos la semana pasada. Para unos va a ser olor de vida, para otros va a ser olor de muerte. El mismo Evangelio, bien predicado, a unos les será el medio que el Señor use para quebrantar su corazón y salvarlos, y para otros lo que van a hacer es crujir los dientes de la ira de estar escuchando lo que están oyendo. Esto era lo que los enfurecía. No querían esa palabra para ellos ni para nadie más. Y eso era lo que los impulsaba a oponerse a Pablo. Lo habrían recibido con gusto, como erudito o filósofo, pero como venía predicando la palabra de Dios con gracia y poder, lo odiaban. Así que los judíos tesalonicenses se pusieron a agitar a las multitudes y a provocarlas, sin duda alegando como antes que Pablo y sus compañeros eran los que habían trastornado el mundo entero. Vean lo que dice el 14. Ya vamos terminando, mis hermanos. Hoy es una predicación un poco más pequeñita, pero no quería que dejáramos pasar este punto tan importante. Versículo 14. Pero inmediatamente los hermanos, o sea, llega y las multitudes están contra Pablo, y dice el 14, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Uno podría pensar que este versículo no tiene mucho que extraer, pero vean qué bonito detalle. Cuando Pablo llega ahí, no conoce a nadie, no tiene familia. ¿Y quién dice que lo llevaron allá así, que lo sacan? Los hermanos. Los hermanos. ¿Qué está pasando ahí ya? La predicación del Evangelio surte efecto. Ya hay personas que se han convertido. Ya no son simples extraños, son mis hermanos. Y eso es lo que tenemos aquí en la iglesia. Los que hemos sido salvados por el Señor, por su misericordia, somos una familia, somos un cuerpo en Cristo. Vean que habla de los hermanos. Era una ciudad de extraños cuando Pablo llegó. Ahora ahí estaban, ¿quiénes? Sus hermanos. Hermanos en Cristo, quienes lo amaban y se preocupaban por él. Querían que no le hicieran daño. Es como el carcelero, cuando el Señor le salva, ¿qué es lo que él hace? Empieza a limpiar las heridas de Pablo y de Silas. Sus hermanos. El carcelero, ¿qué lleva también? Lleva a su mesa y empiezan a comer todos juntos, a compartir un momento de un ágape ahí, como familia. Así es la familia de Dios y así es la salvación de Dios. Nos integra en la familia. Vean, mis hermanos, al que el Señor salvó es para ponerlo en un cuerpo local,
Si el Señor lo salvó y usted no tiene dónde congregarse, piense, ténganos como una opción de venir a formar parte de este cuerpo local. Si no es busque una iglesia en la cual servir al Señor. Pero usted no puede andar ahí en la vida como un saltamontes brincando por todo lado, diciendo hoy voy a esta, la otra semana voy a aquella, hoy me quedo oyendo BBN, ahora escucho Faro del Caribe, pero la versión AM, que es la que predica, no la FM que tiene música, y en la otra pongo el internet y me meto a ver a Sugel, y me meto a ver a Apple Watcher, y me meto a ver a entonces no estoy en una iglesia, no hay un pastor que esté velando por mi alma, que le va a rendir cuentas al Señor por cada una de las ovejas de Él, porque no son las ovejas de nosotros, es el rebaño del Señor, y tenemos que rendir cuenta de qué han hecho, de si los hemos estado apoyando suficiente, si están haciendo los devocionales. Por eso el pastor Alex y yo les escribimos, ¿cómo van los devocionales? ¿Cómo van? ¿Qué pasó con el problemilla que me había contado? ¿Ha mejorado algo? No es que seamos vinos, no es que seamos, no, es que estamos preocupados por sus almas. Y estamos preocupados por nosotros, ¿por qué? Porque también tenemos que dar cuentas a Dios por cada uno de ustedes. Pero usted tiene que estar en una iglesia, porque el Señor le dio dones también. Y esos dones no son para que usted ponga su mano ahí en internet y empiece a orar. No, es para que sirva a sus hermanos aquí en la iglesia. Y para que como iglesia le sirvamos a otras iglesias también. Pero usted tiene que formar parte del cuerpo local de Cristo. El Señor tiene un cuerpo con muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función. No hay ovejas sin redil. No hay cristianos sin iglesia. Eduardo siempre decía en las clases, los que han llevado la clase conmigo, esos llaneros solitarios no pueden darse. Ya Pablo aquí predicó el evangelio y ahora sus hermanos se preocupan por él. Sus hermanos ahí en Berea. Y ahora sí hay una iglesia en Berea. Y ahora sí podemos hablar de la iglesia en Berea. Dios nos integra en la familia. Una familia maravillosa, una familia local que se llama la iglesia. La iglesia, la cual se extiende a nivel mundial. ¿Por qué? Porque esta iglesia, vamos a tener una iglesia universal, que son los salvados por el Señor. Nosotros no sabemos quiénes son. No es que se les pone un sello aquí ni nada, no sabemos a quién les ha salvado, pero Él sí lo sabe. Pero el Señor ha puesto iglesias locales. Y hasta ahora, todo lo que hemos estudiado, hemos visto iglesias locales. La iglesia en Filipos, la iglesia en Tesalónica, ahora vemos la iglesia en Berea. Quienes objetan que la Biblia no habla de la iglesia, no han leído la palabra del Señor. La iglesia está por todas partes en la palabra del Señor. ¿Cómo se reunían? No lo sabemos. Algunos en locales, algunos en casas, como en el caso de Febe. Recuerden que cuando el Señor salva a Febe, que dice que apenas salieron, Pablo y Silas se fueron para la casa de Febe y estuvieron con los hermanos, los confortaron y los despidieron. A mí me tocó, mis hermanos, ustedes saben que por el trabajo me toca eventualmente estar saliendo del país. Y cada vez que tengo que salir y pierdo un domingo, para mí es dolorosísimo. Esta vez me toca ir a El Salvador en el mes de julio, pero voy a poder estar en el culto en la mañana de aquí y después salir en la tarde para El Salvador. Pero la última vez que fui a Bogotá, ¿qué pasó? Mis hermanos en Bogotá me recibieron como que me hubieran conocido toda la vida. En la iglesia bautista reformada ahí en Bogotá. Me dieron el honor de predicar ahí en la iglesia. Compartimos juntos. Entendemos que el Señor nos ha salvado, que compartimos una misma fe. Esa es la bendición del Señor. Mis hermanos, somos una familia, pero hay una familia local acá, donde nos hemos comprometido los miembros a poner nuestros dones al servicio de los hermanos y a estar acá asistiendo fielmente a escuchar la palabra del Señor, a dar de lo que el Señor nos ha dado para bendición de la propagación del Evangelio. Sus hermanos, es que quiero recalcar eso, porque a veces perdemos eso de vista. Pablo recién les predicó, el Señor los salvó, y ahora son sus hermanos. Dice, pero inmediatamente los hermanos, versículo 14, enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Los miembros de la nueva familia de Pablo, preocupados por su seguridad, los llevaron apresuradamente fuera de la ciudad. Es interesante ver que el odio de los judíos se dirigía contra Pablo. O sea, esta vez fue contra Pablo que agarraron, no contra Silas ni Timoteo. Pablo tuvo que huir de Berea y finalmente va a llegar a Atenas, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Varios bereanos viajan con él a la costa
donde Pablo los envió de regreso con instrucciones para que los demás misioneros se unieran a él lo antes posible. Una vez más, Pablo tuvo que dejar un lugar del rico ministerio. Imagínate qué bonito de usted que el Señor estaba bendiciendo tanto Berea. Yo no sé si Pablo quería quedarse más ahí, ¿verdad? Y seguir predicando y ver lo que el Señor está haciendo, pero tuvo que dejarlo, porque empieza la persecución. Tuvo que separarse de las personas que habían llegado a amarlo. Silas y Timoteo permanecen un tiempo ahí, en Berea, para edificarla en su santa fe. Silas y Timoteo se unen a Pablo más tarde en Atenas. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Y después vamos a ver cómo Timoteo fue enviado a Tesalónica, que es el lugar donde vienen los agitadores, para ayudar en la iglesia ahí en Tesalónica. Eso lo vemos donde en 1 Tesalonicenses 3, del 1 al 3, que dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. ¿Quiénes están hablando ahí? Pablo y Silas. Pablo y Silas dice: acordamos quedarnos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Vean lo importante que estudiemos Hechos, mis hermanos. Hay muchas cosas de las cartas de Pablo que no las vamos a entender claramente si no tenemos claro lo que hemos estado siendo exhortados con el libro de los Hechos. ¿Dónde van a conectar? ¿Desde dónde escribieron las cartas? ¿Por qué aquí está diciendo Pablo que debemos quedarnos solos, pero les mandamos a Timoteo? Ahí estaban los misioneros viajando juntos. Silas después va a ser enviado también a algún lugar de Macedonia, y más tarde ambos hombres se reúnen con Pablo en Corinto, y eso lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 18. La próxima semana, si Dios nos da vida, vamos a estar viendo la experiencia de esta labor misionera, la cual tiene mucho que decirnos a nosotros que vivimos en un mundo que se cree tan sofisticado, ¿verdad? Un mundo que se cree tan académico y tan moderno. Y vamos a ver que esa es la predicación de Pablo en Atenas. ¿Cómo aplicamos esto tan cortito que hemos visto esta mañana? La enseñanza y la predicación se disfrutan ante personas con deseos de recibir el mensaje cristiano. Mis hermanos, esta dinámica de interactuar bendice al transmisor, que está aquí, pero también al receptor, que está ahí sentadito. A los predicadores y maestros nos gusta encontrar oídos atentos para la exposición de la palabra de Dios. Los creyentes que se gozan escuchando la palabra, cuando tienen a predicadores que se gozan predicando la palabra, mis hermanos, eso da gran bendición a una iglesia. Vieron qué triste cuando usted percibe que no hay interés de lo que se está exponiendo desde acá. Aunque eso no debe ser limitante, porque nosotros tenemos que predicar aunque haya atención o no haya atención. Pero lo cierto es que uno prefiere, si a usted le ponen a escoger los dos escenarios, yo prefiero uno donde los veo todos interesados escuchando lo que se está exponiendo. Y también la audiencia se beneficia de un pastor que está contento de estar exponiendo la palabra del Señor. Si uno le preguntara a Pablo, que sería una de las primeras preguntas que uno debería decir: ¿dónde le gustó más predicar, en Tesalónica o en Berea? Entonces, probablemente nos va a decir en Berea, y la gente estaban contentos, apuntaban lo que yo decía. El ejemplo de los judíos bereanos debe ser seguido por la iglesia del Señor. Toda enseñanza, por muy convincente que suene, por muy grande que sea el carisma del expositor, debe someterse a las Escrituras. Ellos hicieron bien. Pablo probablemente dio una disertación muy buena. Ellos quisieron revisar. Y mis hermanos, ese es un llamado a cada uno de los que estamos aquí. Nosotros estamos llamados a andar en la palabra del Señor en nuestras casas, diariamente, ojalá, mis hermanos. La Biblia estaba buscando unas cifras y sigue siendo aún, hoy por hoy, el libro más vendido de toda la historia. Todavía al día de hoy. Y eso que algunos de los sitios que pude meterme no cuentan las versiones regaladas, o sea, las que son gratuitas y las que ¿verdad?, dejan en los hoteles gratis y todo eso. Entonces, si usted lo suma, todavía se dispara mucho más el gráfico. La siguiente obra que por mucho está por abajo es Don Quijote de la Mancha. Pero fuera de eso, la Biblia la supera por muchísimo. Pero también es el libro más descuidado por aquellos que tienen un ejemplar. Aunque es el libro más vendido, aunque es el libro que está en la mayor cantidad de hogares, es el libro que más se descuida por parte de sus tenedores. El deseo de tenerla no va de la mano con el deseo de leerla. El deseo de tenerla no va parejo al deseo de conocer cuál es el mensaje que está contenido en la palabra del Señor. En muchos hogares, ¿qué es lo que está pasando? Abren la Biblia ahí en el Salmo 91 y la tienen ahí, en una tarimita, para que me proteja el hogar, para que me lo libre de malas influencias.
como si fuera un amuleto. Y esas páginas están negritas, va a estar ahí ya, y usted agarra la siguiente, están blanquitas, hasta ni se despegan todavía porque nunca la leyeron. Es como si fuera de verdad un arma ahí para ahuyentar los malos espíritus. Si usted va a leer el capítulo 22 de Reyes, y esta es una muy breve referencia que quiero hacer, usted se va a acordar de que durante el reinado del rey Josías, ¿verdad? Hilcías, que es el sumo sacerdote, y se encuentra, están ahí haciendo unos trabajos en el templo y se encuentra en el libro de la ley. Estaba perdido, ya nadie lo leía más. Se habían olvidado qué era eso. Lo encuentran ahí en el templo. La palabra de Dios había permanecido oculta, olvidada y sin influencia en el pueblo. Los judíos se habían olvidado del Dios de Israel y habían vuelto a los ídolos. Pero una vez que las escrituras fueron encontradas, ¿qué es lo que hace Josías? Josías las lee y las leen al pueblo. Él llega y lee aquello, y eso guió a Josías para que se renovaran votos de obediencia al pacto de Dios que él había hecho con su pueblo. Léanlo, eso está en 2 Reyes capítulo 23, es una lectura muy bonita. Y evitaron así la ira de Dios contra ellos. En los cultos de adoración la Biblia debe tener lugar central. Es un punto, el punto central del culto al Señor. Los pastores tenemos que enseñar el consejo completo de la palabra del Señor, usando la palabra del Señor. Debemos leer la palabra de Dios unidos como familias. También cada uno de los que están acá, principalmente le hablo a los hermanos varones que tienen la obligación, que son la cabeza de ese hogar. Hermanos, tenemos que leer la Biblia como familias. Hermanas, si usted no tiene un esposo creyente, lo que ha dicho el hermano Arles, le toca a usted asumir eso y pedirle la guía al Señor y la fortaleza. Y tiene hermanos aquí a los que usted puede preguntar y si tiene dudas y que estemos orando por usted porque la labor va a ser muy fuerte. Tenemos que estar así. Al ser constantes en los devocionales familiares, como les digo, ojalá diarios. Si usted no puede diarios, haga, mi hermano, por lo menos el mejor esfuerzo. No es que le estamos diciendo que usted está en un pecado terrible si no hace un devocional diario, pero si usted lo puede hacer y no lo hace, ahí sí tendrá que darle cuentas al Señor. ¿Por qué no lo está haciendo? Memoricen la palabra del Señor como familia. Los judíos bereanos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, de buena gana, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas eran así. No le examinaron como escépticos orgullosos, buscando razones para no creer o falencias en Pablo. Ahora sí va a ver Pablo, este argumento que le llevo, no me lo va a llevar, lo voy a ridiculizar ahí delante de todos. No, esa no era la actitud de los judíos bereanos. La aceptaron con una actitud abierta, buscando la verdad. La fe en Jesucristo no se trata de creer así a ojos cerrados y lanzarse a la oscuridad. Eso no es. El Señor para eso nos dejó su palabra, nos informa en su palabra. Más bien se basa en la renovación, en la revelación, que Dios ha dado acerca de su Hijo Jesucristo en la palabra del Señor. La fe en Cristo tampoco es una decisión emocional basada en sentimientos, ¿verdad? Que yo le pongo musiquita suave, entonces usted levanta la mano y todo, o después de un concierto, ¿verdad? O una campaña. Eso no es. Si tu fe se basa en buenos sentimientos, no va a resistir las pruebas. Usted dice, es que yo siento bonito estar ahí, eso no es. Va a ser como esa semilla que cae entre pedregales, de la que advertía Jesús. Personas, ¿qué más? Se lo voy a leer literal, como lo dijo él en Mateo 13, 20 al 21. Y el que fue sembrado en pedregales, decía Jesús, esa semilla que fue sembrada en pedregales, ese es el que oye la palabra. Oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Le sonó bonito, qué bonito eso que acaban de decir. Pero no tiene raíz en sí. No tiene raíz. Sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. La fe debe basarse en la revelación de la Biblia sobre la persona de Jesucristo y la buena noticia que solo en Él hay salvación. Vamos a hablar. Padre bendito, gracias por esta pequeña porción de tu palabra que hemos estudiado esta mañana. Señor, ayúdanos a ser constantes, a amar la bendita revelación que nos dejaste en tu palabra, a ser, Señor, estudiosos, fieles de ella, a leerla tiempo, fuera de tiempo, Señor, a poder hacerlo en nuestros hogares, a poder instar a nuestra familia, Señor, a que vean tu santa letra. Ayúdanos, Señor, a no ser perezosos.
a no predicar lo que hay en mi corazón, sino lo que hay en tu palabra. Y que la gloria sea únicamente para ti. Señor, salva pecadores en esta mañana para tu gloria, que puedan entender que solo en Jesucristo hay salvación. Y Padre bendito, que permitas ahora que lo que vamos a hacer de seguido, la cena tuya, sea, Señor, en obediencia a ti, tratando de hacerlo cada día más apegados a tu palabra y para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.